El viaje de Arun. Un camino hacia la iluminación. En un pequeño y remoto pueblo, enclavado al pie de una majestuosa montaña, vivía un joven llamado Arun. Desde su infancia, Arun había escuchado fascinantes relatos sobre los monjes budistas que habitaban un monasterio en la cima de esa montaña. Los ancianos del pueblo hablaban de estos monjes como seres iluminados, hombres que habían renunciado a todas las distracciones mundanas para dedicarse a la búsqueda de la verdad y la paz interior. Aunque Arun nunca había conocido a ninguno de estos monjes en persona, sintió una atracción inexplicable hacia sus enseñanzas. Sin embargo, también tenía una gran barrera en su mente: el miedo a lo desconocido y la duda de si él, un simple campesino, podría alguna vez entender los misterios que aquellos monjes custodiaban. Arun llevaba una vida sencilla junto a sus padres, quienes eran agricultores. Desde muy joven, había aprendido a trabajar la tierra, cuidar de los animales y respetar la naturaleza. Sin embargo, a pesar de llevar una vida tranquila, siempre sentía un vacío dentro de sí. No podía entender por qué, pero algo en su interior le decía que había más en la vida que simplemente trabajar, comer y dormir. Observaba a su alrededor y veía a la gente del pueblo atrapada en un ciclo interminable de deseos y preocupaciones. Preocupaciones por las cosechas, el clima, las deudas y las enfermedades. Parecía que todos estaban atrapados en un ciclo de sufrimiento sin fin. Y aunque él mismo no estaba exento de estos problemas, había una parte de él que anhelaba algo más, algo que ni siquiera podía definir con claridad. A menudo, Arun se encontraba contemplando la montaña desde su pequeño hogar. Durante las noches de luna llena, la cima de la montaña parecía brillar con una luz etérea, como si lo invitara a descubrir sus secretos. Pero cada vez que pensaba en escalarla, una sensación de temor lo detenía. Los caminos hacia la cima eran conocidos por ser peligrosos, y muchos de los que intentaron alcanzarla regresaron al pueblo con heridas, tanto físicas como emocionales. Algunos nunca regresaron. Un día, mientras trabajaba en los campos bajo el sol abrasador, Arun vio a lo lejos a un anciano caminando lentamente por el camino de tierra que conducía al pueblo. El anciano llevaba una túnica sencilla y se apoyaba en un bastón de madera. A medida que se acercaba, Arun notó que el hombre parecía exhausto y deshidratado. Preocupado por su bienestar, dejó sus herramientas y corrió hacia él para ofrecerle ayuda. «Buenos días, abuelo», dijo Arun con amabilidad. «Pareces cansado. Por favor, descansa bajo la sombra de este árbol y déjame traerte un poco de agua». El anciano agradecido se dejó ayudar. Arun lo ayudó a sentarse en la fresca sombra de un árbol cercano y rápidamente fue a buscar agua de un pozo cercano. Cuando regresó, el anciano bebió el agua lentamente, disfrutando de cada sorbo. Después de un rato, cuando el anciano parecía recuperar algo de energía, miró a Arun con ojos llenos de sabiduría y le preguntó: «Dime, joven, ¿qué es lo que te da paz en la vida?». Arun se sorprendió por la pregunta. Nadie le había preguntado algo así antes. Reflexionó durante unos momentos antes de responder. «No lo sé con certeza, abuelo. Vivo con mi familia, trabajo en los campos y trato de hacer lo correcto. Pero, a pesar de todo eso, siento que me falta algo. A veces, cuando miro hacia la montaña, me pregunto qué secretos guardan los monjes que viven en su cima. Me pregunto si han encontrado una paz que yo no comprendo». El anciano avanzaba lentamente, como si ya supiera lo que Arun iba a decir. La búsqueda de la paz interior. Es un viaje que muchos emprenden, pero pocos completan. ¿Sabías que para llegar al monasterio en la cima de la montaña, debes superar 3 pruebas muy difíciles? Intrigado, Arun negoció con la cabeza. No lo sabía. ¿Cuáles son esas pruebas? El anciano se tranquilizó suavemente y comenzó a explicar. La primera prueba es el miedo. El camino hacia la cima es traicionero y peligroso. Los senderos son estrechos y las rocas, resbaladizas. Muchos comienzan el ascenso con entusiasmo, pero se detienen cuando el miedo se apodera de ellos. Ven el abismo a su lado y decide que no vale la pena arriesgar sus vidas. Este miedo no es solo a la muerte física, sino también al cambio, al dejar atrás lo que conocen. Arun sintió un nudo en el estómago al escuchar estas palabras. Había sentido ese miedo muchas veces en su vida, y sabía que sería una prueba difícil de superar. Sin embargo, no pudo evitar preguntar: «¿Y cuál es la segunda prueba, anciano?». «La segunda prueba», continuó el anciano, «es la duda. A medida que avanzas en el camino, te enfrentarás a tus propias inseguridades. Comenzarás a cuestionarte. ¿Soy lo suficientemente fuerte? ¿Soy lo suficientemente sabio? ¿Tiene sentido este viaje?». Las dudas son como un veneno que lentamente consume la determinación de uno. Muchos ceden a estas dudas y regresan antes de alcanzar la cima, pero la clave para superar esta prueba es recordar que las dudas no son más que sombras en tu mente.
Ilusiones que puedes disipar con la luz de la verdad. Aaron escuchó en silencio, comprendiendo que esta prueba sería tan difícil, si no más, que la primera. La duda era un enemigo que había conocido en muchas formas a lo largo de su vida, y sabía que tendría que enfrentarlo de frente si quería continuar su viaje. ¿Y la tercera prueba?, preguntó finalmente. El anciano lo miró con una expresión enigmática antes de responder. Ah, la tercera prueba es la más difícil de todas, la prueba del ego. Si logras superar el miedo y la duda, llegarás al monasterio. Pero al llegar, te darás cuenta de que no hay puertas, ni guardianes que te reciban, y que lo que has estado buscando no está en el monasterio, sino dentro de ti. Esta es la prueba más difícil porque el ego, esa voz en tu interior que te dice que eres especial, que mereces reconocimiento, se resistirá a aceptar que la verdadera paz no se encuentra en un logro externo, sino en la renuncia al yo. Solo aquellos que pueden soltar su ego encuentran la paz que han estado buscando. Aaron se quedó en silencio durante mucho tiempo, procesando las palabras del anciano. Sabía en lo más profundo de su ser que debía emprender ese viaje, no solo para llegar al monasterio, sino para enfrentarse a sus propios miedos, dudas y ego. Esa misma noche, después de meditar sobre lo que el anciano le había dicho, Aaron decidió dejar atrás su hogar, su familia y todo lo que conocía para buscar la verdad. Antes de partir, el anciano le entregó una pequeña piedra lisa. «Llévala contigo», dijo. «No es mágica ni tiene poderes especiales, pero te recordará que la fortaleza viene del interior». A la mañana siguiente, Aaron se levantó antes del amanecer. Mientras el pueblo aún dormía, empacó una bolsa con algunas provisiones. Un poco de pan seco, frutas, un odre lleno de agua y la piedra que el anciano le había dado. Se despidió en silencio de sus padres, sabiendo que ellos no entenderían su decisión, pero también sintiendo que no necesitaba su aprobación. Este era su camino, su destino. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando Aaron inició su ascenso. Al principio, el camino era relativamente fácil. Los senderos se extendían a través de los verdes valles, y el sonido de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles lo acompañaban. El aire fresco de la mañana le daba una sensación de renovación, y Aaron sintió que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que se le presentara. A medida que avanzaba, el terreno comenzó a cambiar. Los senderos anchos y cubiertos de hierba dieron paso a caminos empinados y rocosos. Las pendientes se volvieron cada vez más pronunciadas, y el suelo bajo sus pies se volvió inestable. Fue entonces cuando la primera prueba comenzó a manifestarse. El sendero se estrechó hasta apenas unos palmos de ancho. Ya a su derecha se extendía un precipicio que parecía no tener fin. El viento soplaba con fuerza, y Aaron podía sentir cómo su cuerpo se tambaleaba al borde del abismo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y su mente se llenó de imágenes de caídas y muerte. El miedo se apoderó de él, y durante un momento, sintió que no podía dar un paso más. Las palabras del anciano resonaron en su mente. La primera prueba es el miedo. Aaron se dio cuenta de que este miedo no era solo por su seguridad física, sino también por lo que representaba. Era el miedo al cambio, a dejar atrás lo conocido y adentrarse en lo desconocido. Era el miedo a soltar las cadenas que lo mantenían atado a su vida anterior. Se detuvo un momento, cerró los ojos y respiró profundamente. En lugar de luchar contra el miedo, decidió aceptarlo. Se permitió sentirlo completamente, sin tratar de. Con renovada determinación, Aaron abrió los ojos y continuó su camino. La segunda prueba. Mientras ascendía, las dudas comenzaron a invadir su mente. La niebla se espesaba a su alrededor, haciendo que el camino fuera casi imposible de ver. Las dudas eran como veneno que se filtraba en su mente, debilitando su determinación. Por un momento, Aaron sintió que quizás debería dar la vuelta y regresar al pueblo. Al menos allí tenía una vida segura y predecible. Pero entonces recordó nuevamente las palabras del anciano. La duda es solo una sombra en tu mente, una. Se detuvo en medio de la niebla y cerró los ojos. En lugar de luchar contra las dudas, decidió enfrentarlas de una manera diferente. Se centró en su respiración, observando cada duda que quirúrgica en su mente sin aferrarse a ellas. ¿Soy lo suficientemente fuerte?, preguntó una voz en su mente. Aaron no trató de responder, simplemente ver la pregunta y la dejé ir. ¿Tiene sentido este viaje?, surgió otra voz. De nuevo, Aaron no intentó responder, solo observar la duda y la dejó pasar. Con el tiempo, la niebla en su mente comenzó a despejarse, al igual que la niebla a su alrededor. Aaron comprendió que las dudas siempre estarían presentes, pero no tenían por qué gobernar su vida. Eran solo pensamientos, y él tenía el poder de decidir si quería aferrarse a ellos o dejarlos ir. Con esta nueva comprensión, continuó su ascenso, sabiendo que la segunda prueba también estaba siendo superada.
La tercera prueba, el ego. Finalmente, después de varios días de arduo ascenso, Arun llegó a la cima de la montaña. Ante él se encontró el monasterio del que tanto había oído hablar. Era un lugar tranquilo, rodeado de jardines cuidados y árboles altos. Las paredes de piedra del monasterio eran simples pero majestuosas, y todo el ambiente emanaba una profunda sensación de paz. Sin embargo, tal como el anciano había dicho, no había puertas ni guardianes que lo recibieran. No había ningún monje que viniera a darle la bienvenida o a felicitarlo por haber llegado hasta allí. El monasterio parecía estar en silencio absoluto, como si hubiera estado esperando su llegada, pero sin necesidad de hacer alarde de ello. Arun entró en el recinto y, sorprendentemente, no encontró a nadie. Las celdas estaban vacías y los pasillos, desiertos. Un profundo sentimiento de decepción comenzó a crecer en su interior. Había esperado encontrar maestros sabios que le mostrarían el camino hacia la iluminación, respuestas claras a todas sus preguntas. Pero lo único que encontró fue un vasto silencio. Se sentó en el centro del monasterio, y entonces, en ese silencio, comenzó a comprender. Arun cerró los ojos y empezó a meditar. Durante horas, dejó que su mente se aquietara, permitiendo que todas sus expectativas, deseos y frustraciones se disolvieran en el silencio. Lentamente, comenzó a darse cuenta de que la paz que había estado buscando no estaba en el monasterio ni en las enseñanzas de los monjes, sino en su propio. Finalmente, Arun entendió que la verdadera prueba no era escalar la montaña, sino soltar el ego y aceptar la paz interior que siempre había estado dentro de él. Regresó al pueblo, no como un hombre diferente, sino con una nueva comprensión de sí mismo y del mundo.